El mar guarda silencios que ningún historiador puede llenar. Bajo sus aguas, más allá del alcance de la luz, se esconde una ciudad que, según los antiguos, brillaba con columnas de oro y templos de cristal. La Atlántida. Para muchos, un simple mito. Para otros, la prueba de que la historia no nos contó todo. Y yo, al adentrarme en esos relatos, descubrí que lo que parecía leyenda es en realidad un espejo incómodo de nuestro presente. Los griegos hablaban de un imperio tan avanzado que controlaba mares y cielos. Platón no lo describió como un cuento, sino como una advertencia. Pero la pregunta nunca fue si existió, sino por qué su recuerdo fue borrado con tanta precisión. ¿Quién decidió que Atlántida debía ser olvidada? Y más inquietante aún, ¿qué temen que descubramos si aceptamos que realmente existió? Los mapas antiguos muestran islas que desaparecieron de un siglo a otro. Los arqueólogos encuentran ruinas sumergidas que no deberían estar ahí. Y cada tanto, un hallazgo sacude al mundo. Estatuas corroídas por la sal, muros que parecen modernos, pero datan de miles de años atrás. Todo apunta a un patrón. Alguien quiso enterrar más que piedras. Quiso enterrar una verdad. Imagina una civilización capaz de doblar la naturaleza a su favor, de construir con técnicas que hoy apenas imitamos con máquinas, y sin embargo desapareció en una sola noche, tragada por el océano. Lo que nadie dice es que ese destino no fue casual. La Atlántida cayó por la misma arrogancia que hoy domina a nuestras sociedades. Lo que estás a punto de escuchar no es un mito. Es la historia de un imperio borrado, perseguido y prohibido. Y si sigues conmigo hasta el final, entenderás que la Atlántida no se hundió para siempre. Sigue viva en las sombras, recordándonos que ningún poder es eterno. Dicen que cada civilización tiene su tumba. Algunas son de piedra, otras de polvo, y unas pocas descansan en el fondo del mar. La Atlántida fue más que un imperio. Fue un símbolo de poder, ambición y caída. Y aunque muchos la catalogan como mito, hay huellas que siguen latiendo bajo las aguas, esperando ser contadas. Hoy abriremos juntas esas grietas en la historia. No estamos aquí para repetir la versión oficial. El Círculo de los Años existe para dar voz a lo que se quiso silenciar. En este canal, cada relato conecta el pasado con las sombras de nuestro presente, porque lo que creemos enterrado sigue respirando entre nosotros. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La Atlántida te está llamando. Antes de sumergirnos en sus secretos, quiero invitarte a ser parte de este viaje. Suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que vas a escuchar no se encuentra en los libros de texto. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir estas verdades y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la Atlántida existió o fue solo un mito diseñado para advertirnos? Y una pregunta más, que siempre hacemos en nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad y país nos estás viendo? Es increíble ver cómo estas historias resuenan en todo el mundo, desde América hasta Europa, desde Asia hasta África. Cada comentario tuyo es una pieza más en este círculo de la historia que nunca deja de girar. Ahora, prepárate, porque en los próximos minutos descenderemos a un océano de enigmas, teorías y pruebas que han intentado ocultarse durante siglos, y cuando resurjas de este relato ya no volverás a mirar el mar de la misma manera. La Atlántida no es un recuerdo muerto, es una advertencia viva. Todo comenzó con un nombre que resonaba como un susurro entre los manuscritos antiguos: Platón. Fue él quien habló por primera vez de la Atlántida, no como un mito, sino como un recuerdo heredado. Según relató, un sacerdote egipcio transmitió a Solón, su antepasado, la historia de una ciudad grandiosa que había caído bajo las aguas en una sola noche. Para Platón, no era una fábula.
Era una advertencia disfrazada de relato. Recuerdo la primera vez que leí el Timeo y el Critias, los diálogos donde Platón describe la isla perdida. No hablaba de símbolos abstractos, sino de medidas exactas, de murallas circulares, de templos dedicados a Poseidón. Aquello no parecía poesía, sino un plano arquitectónico detallado, y me pregunté, ¿por qué un filósofo, maestro de la razón, se arriesgaría a inventar semejante precisión en una mentira? Los críticos dicen que Platón usó la Atlántida como metáfora del orgullo humano, pero cuanto más lo estudiaba, más veía que su relato coincidía con fragmentos de otros pueblos, relatos mayas, leyendas hindúes, crónicas nórdicas. Todos hablaban de tierras sumergidas, de ciudades tragadas por el mar. No era solo Grecia, era un eco global. Fue entonces cuando comprendí que la Atlántida no era solo una historia, sino un patrón. Una advertencia que diferentes civilizaciones dejaron escrita en distintos idiomas, como si el mundo entero quisiera recordar una caída común. Y sin embargo, la pregunta permanecía: ¿por qué ocultarlo? ¿Quién decidió que debía llamarse mito? Imaginé a los discípulos de Platón escuchando su relato, algunos fascinados, otros incrédulos. Quizá, en aquel momento, comenzó la batalla entre la verdad y el silencio. La Atlántida no fue borrada por las olas, sino por la conveniencia de quienes temían su legado. Los archivos que mencionan tierras desaparecidas siempre terminan en el mismo destino: olvido, censura o ridiculización. Y cada vez que un arqueólogo intenta tomar en serio las palabras de Platón, se enfrenta al peso de siglos de burla académica, como si alguien se asegurara de que nadie mire demasiado hondo. Pero lo cierto es que, en los márgenes de la ciencia, siguen apareciendo pruebas incómodas, restos de muros en el Caribe, estructuras sumergidas cerca de Japón, pirámides ocultas bajo la selva que insinúan una historia paralela. Cada descubrimiento parece gritar: Platón no mintió. Cuanto más leía, más sentía que había caído en una trampa de espejos. La Atlántida no era un mito aislado, sino una llave, una puerta hacia otra visión de la humanidad. Y esa llave se había mantenido bajo el agua no por accidente, sino porque alguien la guardaba con celo. Platón, quizás sin saberlo, dejó el primer mapa hacia un pasado que aún incomoda. Un pasado que amenaza la versión oficial de nuestra evolución, porque si aceptamos que la Atlántida existió, aceptamos que hubo civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra y que desaparecieron de un día para otro. Esa fue mi primera certeza. La historia de la Atlántida no empezó con Platón, pero fue él quien nos entregó la grieta por donde mirar. Y mientras más me acercaba a esa grieta, más claro era que no miraba al pasado, sino a nuestro reflejo. Siempre creí que las ruinas eran testigos silenciosos del tiempo, pero las que yacen bajo el agua tienen un eco distinto. La primera vez que observé fotografías de estructuras sumergidas en las costas de Japón, sentí un estremecimiento. Eran escalones tallados en roca, muros que parecían diseñados por manos humanas y no por caprichos de la naturaleza. Los expertos lo llamaron formaciones geológicas, pero mis ojos veían otra cosa: vestigios de ciudades ahogadas. Recordé entonces a Platón y su descripción de la Atlántida. No hablaba de una aldea, sino de un imperio, con templos, palacios y murallas concéntricas que rodeaban la capital. Al comparar sus palabras con las imágenes de Yonaguni, la ciudad sumergida en Japón, las semejanzas eran inquietantes. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si estábamos viendo reflejos de un mismo patrón que se repite en distintos lugares del planeta? Los arqueólogos oficiales prefieren no arriesgar sus carreras con afirmaciones tan polémicas. Alegan que son formaciones naturales, producto de terremotos y erosión. Pero en cada bloque
En cada escalón perfectamente alineado, yo veía la huella de un diseño. No podía apartar de mi mente la idea de que esas ruinas eran fragmentos de una historia borrada, piezas de un rompecabezas global. No era solo Japón. En las costas de Cuba, expediciones submarinas detectaron estructuras que se asemejan a pirámides y avenidas, cubiertas de corales y arenas. Los informes oficiales se archivaron con rapidez, como si alguien quisiera que el hallazgo pasara desapercibido, y sin embargo, las imágenes existen, filtradas por buzos que juraron haber visto una ciudad completa dormida bajo el mar. Me obsesionaba la pregunta: ¿por qué tantas ruinas se encuentran en lugares imposibles, sumergidas en profundidades que la ciencia no logra explicar? La teoría más simple es la de los cambios en el nivel del mar. Pero cuando esos cambios se calculan, las fechas no coinciden. Las ruinas parecen mucho más antiguas de lo que nos permiten admitir. Imaginé a los habitantes de esas ciudades viendo cómo el océano devoraba sus hogares. Una marea imparable, un castigo divino, o quizá una consecuencia de su propia arrogancia tecnológica. Platón hablaba de terremotos y cataclismos en una sola noche. Las ruinas que yo observaba parecían susurrar esa misma tragedia, la caída de un mundo que creyó ser eterno. A medida que me adentraba en estas historias, entendía que la Atlántida no era un caso aislado, era un símbolo de algo mayor. Civilizaciones enteras que desaparecieron dejando apenas rastros sumergidos. Y si hay ruinas en Cuba, Japón y otras costas, ¿cuántas más estarán escondidas bajo kilómetros de agua esperando ser descubiertas? Algunos buzos describieron símbolos grabados en piedras, semejantes a escrituras arcaicas. Otros afirmaron haber encontrado estatuas erosionadas que parecían guardianes olvidados. Testimonios dispersos, ridiculizados por la academia, pero unidos por un detalle inquietante. Todos hablan de ciudades que no deberían estar allí. No podía evitar pensar que la historia oficial se sostenía en un equilibrio frágil, porque aceptar la existencia de esas ruinas significaría reescribir todo lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones. Y reescribir la historia no es solo un desafío académico, es un golpe directo a los cimientos del poder que decide qué recordar y qué olvidar. Frente a esas imágenes, comprendí que no estaba mirando el pasado de un pueblo perdido, sino una advertencia. La Atlántida y las ciudades sumergidas no son simples accidentes geológicos. Son espejos rotos que reflejan nuestra propia vulnerabilidad. Lo que el agua cubrió una vez puede volver a cubrirlo de nuevo. Y el mayor peligro no es que esas ruinas existan, sino que decidamos no verlas. La pregunta que me perseguía era simple: si la Atlántida realmente existió, ¿qué la hacía tan peligrosa para que su memoria fuese borrada? Platón insinuaba que su poder no solo era militar, sino también tecnológico, una civilización capaz de manipular la naturaleza, de extraer energías que hoy apenas comprendemos. No era solo un imperio rico, era un imperio adelantado a su tiempo. Algunas crónicas hablan de cristales gigantes usados para almacenar energía, de máquinas capaces de canalizar la fuerza de los volcanes y de templos donde se practicaban rituales vinculados al cosmos. Todo esto parece fantasía, hasta que miras las construcciones megalíticas del mundo. ¿Cómo mover piedras de cientos de toneladas con herramientas primitivas? ¿O es que realmente no eran tan primitivas como nos hicieron creer? Recuerdo la primera vez que vi imágenes de las pirámides sumergidas cerca de las Bahamas. Su simetría era tan perfecta que parecía burlarse de quienes las llamaban formaciones naturales. Y pensé, ¿y si la Atlántida no fue un accidente de la naturaleza, sino el resultado de un poder que se les escapó de las manos? Un poder que, al liberarse,
terminó hundiéndolos en una sola noche. La idea de que una civilización antigua pudiera poseer tecnología avanzada incomoda profundamente a la ciencia, porque rompe con la narrativa lineal de la evolución. Si hubo un imperio capaz de dominar fuerzas que hoy apenas soñamos, significa que nuestro progreso no es un camino ascendente, sino un círculo con ascensos y caídas. Y aceptar eso es aceptar que podríamos estar repitiendo la misma historia. Los relatos más inquietantes son los que hablan de armas capaces de destruir ejércitos enteros con un solo gesto. Historias que aparecen no solo en los textos griegos, sino también en los Vedas de la India, donde se describen explosiones luminosas que arrasaban ciudades. Diferentes culturas, mismo mensaje. El ser humano juega con fuerzas que no puede controlar. Y allí entendí el verdadero peligro de la Atlántida. No era solo su poder, sino su ejemplo. Demostrar que una civilización puede alcanzar la cima tecnológica y, sin embargo, desaparecer en cuestión de horas. ¿Qué significa eso para nosotros, que vivimos rodeados de avances, máquinas y armas que podrían destruir el planeta en minutos? Las ruinas no son solo piedras sumergidas, son advertencias. Cada bloque erosionado parece decirnos, no olviden lo que pasó. Pero nosotros, fascinados por nuestra propia arrogancia, preferimos llamarlo mito. Es más cómodo pensar que nunca existió, que todo fue un cuento, que nada puede detenernos. Sin embargo, cuanto más negamos, más similitudes aparecen. Imperios que se creen indestructibles, tecnologías que prometen salvarnos y terminan poniéndonos al borde del abismo, catástrofes naturales cada vez más violentas. El eco de la Atlántida no está en el pasado, sino en nuestras noticias diarias. A veces me pregunto si quienes ocultaron esta historia no lo hicieron por miedo a la verdad, sino por miedo a que la repitamos. Porque aceptar que la Atlántida cayó por su propia soberbia es aceptar que nosotros caminamos por el mismo filo. Y quizá no tengamos una segunda oportunidad. Esa revelación me dejó en silencio, porque comprendí que no estaba investigando un mito enterrado en los océanos, sino desenterrando un espejo incómodo. El poder prohibido de la Atlántida no fue su tecnología, ni su riqueza. Fue la verdad que nos dejó, que todo imperio, por grande que sea, puede hundirse en una sola noche. Si algo me quedó claro después de leer y comparar tantas fuentes, fue que la Atlántida no desapareció sola. Alguien quiso borrar su memoria, porque la caída de una civilización puede explicarse como desastre natural, pero el silencio posterior, ese es siempre obra humana, y la Atlántida fue condenada al silencio con una precisión quirúrgica. Desde los cronistas medievales hasta los académicos modernos, cada intento de rescatar su historia ha sido tachado de fantasía. ¿Cómo es posible que aceptemos sin dudar relatos de dioses y milagros, pero descartemos las descripciones exactas de Platón? La respuesta está en la conveniencia. Ciertos relatos fortalecen instituciones, otros las amenazan, y la Atlántida, con su poder prohibido, representa una amenaza. Hay un detalle que siempre me inquietó. Muchas bibliotecas antiguas que guardaban registros de civilizaciones perdidas ardieron en circunstancias sospechosas. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, contenía textos sobre continentes desaparecidos. Otros archivos en Roma, Constantinopla y Bagdad corrieron la misma suerte. Una cadena de fuegos que pareciera diseñada para dejar huecos en la memoria colectiva. ¿Y qué decir de las órdenes secretas? Los templarios, la masonería, incluso ciertas ramas esotéricas del Vaticano parecen haber conservado fragmentos de aquel conocimiento, rituales con símbolos circulares, alusiones a ciudades sumergidas, mapas imposibles que señalan territorios inexistentes.
No es difícil sospechar que bajo esas prácticas se esconda la herencia de un mundo desaparecido. Me pregunté entonces, ¿qué teme el poder actual? La respuesta es simple, que descubramos que no somos la cima de la historia, que antes de nosotros existieron imperios tan avanzados como el nuestro, o incluso más, y que, si ellos cayeron, nuestro futuro no está garantizado. Reconocer a la Atlántida sería reconocer nuestra fragilidad. El silencio no es casual. Cuando investigadores independientes hablan de ciudades sumergidas, son ridiculizados, marginados o despojados de sus credenciales. Es un patrón que se repite, y cuanto más grande es el hallazgo, más fuerte es la resistencia. Como si hubiese una orden tácita: no abras esa puerta. La conspiración del olvido no necesita armas ni cadenas. Basta con la burla y la desinformación. Convertir la Atlántida en un chiste es más eficaz que prohibirla abiertamente. Así, quien se atreve a mencionarla es visto como ingenuo, loco o conspiranoico. Y el mito sigue enterrado bajo capas de desprestigio. Pero a veces, los silencios hablan más fuerte que las palabras. ¿Por qué tanto esfuerzo en negar algo que supuestamente nunca existió? ¿Por qué invertir siglos en ridiculizar un mito? Solo hay una explicación lógica. La verdad es demasiado peligrosa. Y como todo secreto peligroso, alguien decidió guardarlo en la oscuridad. Sin embargo, los secretos nunca mueren del todo. De cuando en cuando resurgen en forma de hallazgos incómodos, manuscritos olvidados, ruinas que emergen después de un terremoto. Cada una de estas grietas es un recordatorio de que la conspiración no puede durar para siempre. El mar guarda, pero también devuelve. Esa certeza me persigue, que la Atlántida no fue olvidada por accidente, sino condenada por decreto. Que hay manos invisibles que decidieron lo que debíamos recordar y lo que debía hundirse en la nada. Y cada vez que pienso en ello, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasará el día en que esas ruinas hablen más fuerte que la censura? Al llegar a este punto de mi investigación, comprendí que la Atlántida no es solo un eco del pasado, sino un espejo incómodo que refleja nuestro presente. Porque cada avance que celebramos hoy, la energía nuclear, la inteligencia artificial, las armas invisibles, no es distinto del poder prohibido que, según las crónicas, los atlantes dominaron con orgullo. Me pregunté, ¿qué diferencia hay entre un imperio que doblegaba mares y un mundo moderno que manipula el clima? ¿Qué separa a los atlantes de nosotros, que extraemos recursos hasta vaciar la tierra, que construimos ciudades enteras sobre arenas inestables? La línea es tan delgada que resulta aterrador. El orgullo de Atlántida fue creer que nada podía destruirla, y ese mismo orgullo se respira en nuestros discursos, en nuestras torres de acero que rozan las nubes, en nuestra confianza ciega en que la tecnología siempre nos salvará. Pero si algo enseña la historia, la verdadera, no la que escriben los vencedores, es que ningún imperio es eterno. El cambio climático, las guerras invisibles, los virus que cruzan continentes, cada crisis de nuestro tiempo parece un eco deformado de lo que Platón describió. Una civilización al borde de su propio abismo, incapaz de reconocer que su poder era también su condena. La Atlántida no murió en el océano, está muriendo en nosotros. He visto mapas que señalan islas ya desaparecidas, reportes de glaciares que se derriten y sepultan pueblos enteros bajo las aguas. Es el mismo patrón: tierras que se hunden, ciudades tragadas por la naturaleza. La diferencia es que hoy lo vemos en tiempo real, transmitido en pantallas, documentado por satélites, y aún así seguimos llamándolo progreso. Cada catástrofe que enfrentamos es un recordatorio de que no hemos aprendido nada. En lugar de escuchar las advertencias de la historia, repetimos los errores con un disfraz moderno. La Atlántida, en su arrogancia, cayó en una sola noche.
Nosotros, con la misma arrogancia, caminamos hacia un destino similar, convencidos de que somos intocables. A veces pienso que el verdadero secreto prohibido no está bajo el mar, sino en nuestra mente. La incapacidad de aceptar que el poder es frágil, que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo, que la memoria colectiva guarda advertencias que preferimos ignorar, y mientras más nos negamos a ver, más rápido se acerca la ola que nos arrasará. Imagino a los atlantes mirando al horizonte aquella última noche, convencidos de que sus muros circulares los protegerían para siempre. Imagino a sus sacerdotes invocando dioses que ya no podían detener la catástrofe. Y me veo a mí mismo, en una ciudad moderna iluminada por pantallas, confiando en que la ciencia resolverá lo que la naturaleza amenaza. El reflejo es doloroso. Somos ellos. La Atlántida, entonces, no es un mito, es un ciclo, es el círculo de los años que nos devuelve una y otra vez al mismo punto. Y en ese círculo, cada civilización que olvida su fragilidad termina repitiendo el destino de sus antecesores. No importa cuán alto levantemos nuestras torres, el mar siempre espera. Esa es la revelación final que me dejó esta búsqueda. No investigaba un continente perdido, sino una advertencia viva. La Atlántida no desapareció. Permanece bajo el agua como un espejo eterno, mostrándonos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos volver a ser. La pregunta no es si existió, la pregunta es si nosotros sobreviviremos a nuestra propia Atlántida. He recorrido los fragmentos de un imperio perdido, desde las palabras de Platón hasta las ruinas sumergidas que aún susurran bajo el mar. Y lo que descubrí no fue un mito enterrado, sino una advertencia escrita en piedra y silencio. Ningún poder dura para siempre. La Atlántida no es solo pasado, es un espejo que refleja nuestra soberbia actual, recordándonos que todo imperio, incluso el nuestro, puede hundirse en una sola noche. Cada ruina bajo el agua, cada relato tachado de fábula, es una grieta en la historia oficial. Grietas que, si sabemos mirar, nos revelan una verdad prohibida. La humanidad no avanza en línea recta, sino en círculos. Y cada círculo nos devuelve al mismo punto: la ambición desmedida, la arrogancia del poder, la caída inevitable. La Atlántida no fue borrada para protegernos de un mito, sino para evitar que veamos nuestro propio destino reflejado en ella. Ahora la pregunta es inevitable: ¿repetiremos su error o aprenderemos de su sombra? Tal vez aún estemos a tiempo de escuchar lo que el mar nos susurra. Pero si elegimos ignorarlo, la ola que los devoró a ellos también vendrá por nosotros. Y cuando eso ocurra, ya no hablaremos de la Atlántida, hablaremos de nosotros.